¿Qué tal amigos, amantes del bonsái? Y bienvenidos a mi taller de bonsái. Hoy voy a hablar sobre follaje, hojas, cómo trabajamos las hojas, la relación que tiene el tamaño de la hoja con el tamaño de mi bonsái, con el grosor del tronco, cómo lo trabajo, se puede reducir la hoja, qué tanto reduce. Todos estos temas los vamos a abarcar hoy en este video, así es que vamos a entrar un poquito en materia. Y es una de las cosas que yo he notado que a veces, tal vez por la emoción de ir a buscar material, que encontramos un árbol que tiene un grosor bonito y demás, a veces dejamos por fuera el tamaño de la hoja, y siendo esta una de las tal vez características más importantes que debemos considerar cuando estamos trabajando nuestros árboles. Hemos hablado en otros videos sobre la proporción del tronco respecto al tamaño del bonsái que yo voy a desarrollar en un futuro. He hablado sobre desarrollo, cómo hacemos para desarrollar un tronco, lo sembramos en algo muy grande, lo sembramos en un colador. Ese tema yo lo voy a abarcar un poco más todavía en otro video, pero hoy quiero concentrarme un poquito más sobre lo que follaje respecta, porque es una parte importante, como dije hace un momento, de la estructura del todo lo que significa bonsái. Recuerde que bonsái es un tema o es un arte donde la proporción está muy de la mano con el resultado final o con el proceso que le damos a un árbol para llevarlo de ser de un material de vivero a un bonsái ya terminado, un bonsái de exposición o algo que podamos lucir y que podamos exhibir. Entonces, vamos a partir del hecho del tamaño de las hojas. Es algo que tenemos que tomar muy en cuenta cuando vamos a seleccionar una especie para trabajar. Yo tengo aquí varios ejemplos con los que voy a ir hablando, y me faltó uno todavía que no lo traje, pero lo tengo por aquí a la mano y ahorita vamos a hablar de él. Este video en realidad yo lo quise hacer por esta especie, por la chiflera. Tal vez ustedes la conocen, tal vez no la conocen, pero la he visto en varias publicaciones, me han mandado algunas fotografías y he podido ayudar a varias personas con respecto a esta especie. Y es que gusta mucho, la chiflera hace mucha raíz aérea, hace troncos muy bonitos, pero hay un problema y es el tamaño de la hoja. Entonces sucede y pasa que a veces tenemos un tronquito o conseguimos en un vivero un tronco muy delgadito o tal vez falta de desarrollo, digámoslo así, y las hojas son muy grandes. Hay una variedad de chiflera que es de hoja enana que reduce muy bien el tamaño de la hoja, y ya voy a hablar sobre lo que son técnicas de reducción. Pero la base neural de este video es que nosotros podamos entender que cuando vamos a trabajar un árbol tenemos que tener en cuenta el follaje que tiene. Y yo tengo acá un ejemplo. Este es un higuerón, se le conoce también como matapalo, le conocen de muchas formas. Esto es un ficus, es de hoja muy grande, como usted puede ver. Son hojas que tienen, no sé, ¿qué le puedo decir? Unas 5 pulgadas aproximadamente de largo. Llegan a hacerse todavía más grandes. Esto es un árbol que es un parásito que crece adherido a otros árboles. De hecho, este que yo tengo acá sembrado es la punta que estaba en, no sé, como a unos 3 metros de otro árbol más grande. Lo estaba casi ahorcando ya. Entonces le pedí ayuda a una persona que estaba haciendo un jardín y le pedí que me cortara la parte superior porque me gustó la forma y bueno, lo sembré ahí. Como todos sabemos, los ficus pegan por estaca y se reproducen súper bien y bueno, aquí está el resultado. Pero ojo el tamaño de las hojas, y yo voy a cortarle una para que usted pueda ver el tamaño de estas hojas, que es bastante grande. O sea, es una hoja muy grande. Pero ahí también influye algo que es la observación, porque si yo tengo esta hoja acá, cuando yo tengo el árbol, antes de sacarlo, yo empiezo a revisar el follaje. Obviamente tenía hojas ya maduras, hojas ya crecidas, y me llamó algo la atención. Me llamó la atención de que la hoja ya madura reduce. Si usted ve el tamaño de esta hoja, esta comparada con esta tiene una reducción casi un poco más del 50%. Vea el tamaño de la hoja acá. Es mucha la diferencia. Y observando un poco más, me di cuenta que se me hizo, aquí está. Me di cuenta, voy a cortar otra, que todavía reduce más. Esta era la otra hoja y todavía reduce más. Ok, entonces, viendo yo estas cosas,
haciendo este análisis antes de sacar un árbol, vea la diferencia de las tres hojas. Esta es la hoja normal y por aquí hay hojas todavía más grandes. Entonces, cuando tenemos árboles con un tamaño de estas hojas, vamos a empezar acá. Cuando tenemos árboles de este tamaño de hojas, tenemos que pensar en troncos gruesos, tenemos que pensar en troncos grandes. Mínimo, algo como esto. Este grosor de tronco es bastante grande, bastante pesado. Podíamos acomodar un tamaño de hoja de este tamaño en un tronco de este tamaño. Si yo tuviera este tronco y le pongo hojas de este tamaño, jamás se va a ver proporcionado el grosor del tronco con el tamaño de la hoja. Entonces es un punto que hay que tener muy en cuenta. Por eso le digo, ahí va la observación. Cuando estamos en búsqueda de material, fijémonos en el follaje y nos daremos cuenta si reduce o no. Porque por lo general, creciendo libremente, el mismo árbol saca hojas de diferentes tamaños. Por eso es que yo vi que podía reducir y que podía reducir muchísimo más. Ya esta hoja tiene poquito más de 1 pulgada. Ahora imagínense las hojas diminutas en este tronco, se va a ver perfecto. Entonces quiere decir que sí reduce. Ahora surge la pregunta, ¿cómo reduzco el tamaño de la hoja? En esto hay varias técnicas, existen varias cosas. Yo les voy a nombrar la que yo conozco, he escuchado muchas, pero la que yo conozco y que a mí me ha funcionado, sobre todo en ficus o en la mayoría de los árboles que yo he trabajado, es mediante el defoliado. Un defoliado es quitar todas las hojas del árbol, pero ojo, la condición principal para yo poder defoliar este árbol es que el árbol esté saludable. Y segunda, que el árbol esté brotando, o sea, que el árbol esté activo. Saludable, ¿por qué? Porque un árbol enfermo, si usted le quita todas las hojas, el árbol se va a debilitar más porque tiene que utilizar los recursos que tiene acá en las raíces para producir más follaje, para seguir produciendo y realizando todo su proceso de fotosíntesis y demás. Si el árbol está débil, si el árbol está falto de recursos o si hay algún problema en algún lado y usted le quita todo el follaje, lo que va a hacer es hacer más grave el problema que ya está dentro del árbol. Perdón. Entonces, esta es la primera condición. Y la segunda, ver que el árbol esté activo, ver que el árbol esté brotando. Si el árbol no está brotando, pero el árbol está saludable, necesitamos abonar, necesitamos darle al árbol recursos para que empiece a activarse y que sea más fácil para él salir de todo ese estrés, entre comillas, de quitarle todo el follaje y obligarlo a que vuelva a producir hojas. Ahora, ojo, no es solamente quitar el follaje. Yo quito el follaje y reduzco un poco la cantidad o la frecuencia del riego. ¿Por qué? Porque si el árbol está saludable, el árbol tiene recursos, el árbol cumple las condiciones que nosotros ocupamos para que vuelva a brotar de nuevo, entonces, y yo sigo con el sistema de riego normal para el árbol, lo que voy a hacer es como sobrealimentarlo. Entonces, la próxima brotación va a salir con muchísima fuerza y en lugar de tener hojitas así, vamos a echar para atrás y vamos a regresar a hojas de ese tamaño o tal vez más grandes aún. ¿Por qué? Porque el árbol tiene demasiada fuerza, entonces brota muy fuerte. Cuando nosotros defoliamos y reducimos un poco el nivel del agua, es decir, porque el árbol suda, si lo vemos de alguna forma, el agua por el follaje. Si yo le quito el follaje y le sigo echando agua, él no tiene cómo eliminar ese exceso de agua. Entonces, puede pasar también algún tipo de problema a nivel de raíz. No es que le tengo que dejar de echar agua del todo, Dios libre, ¿verdad? Tengo que mantenerlo con un grado de humedad controlado, menor a lo normal, para que la hoja todavía reduzca un poco más. Y obviamente 100% exposición al sol. Si lo tenemos fuera de su ambiente natural, si lo tenemos en un ambiente cerrado o con luz filtrada, la hoja va a ser todavía más grande. Por ahí escuché una vez una explicación de una persona que decía que las hojas de los árboles funcionan como el obturador de una cámara. El obturador en una cámara lo que hace es buscar la luz. Y me disculpan la explicación si no está del todo correcta para los que saben mucho de fotografía, pero entonces la hoja, cuando no tiene suficiente exposición solar, lo que hace el árbol es que trata de agrandarla lo más que pueda para capturar la mayor cantidad de luz posible y él seguir viviendo. Cuando combinamos
el control del riego con el defoliado y la exposición total al sol, empezamos a pasar a hojas más pequeñas y cada vez más pequeñas para lograr un follaje más adecuado, proporcional, ojo, esta palabra es súper importante, proporcional al árbol que yo estoy teniendo. Ok, ahora esto es con un árbol muy grande. ¿Qué pasa cuando tenemos un árbol pequeño, que esto es un olmo chino? Es un árbol que llevo muchos años trabajando. Entonces, ¿qué pasa cuando ya tenemos hojas pequeñas? Hay que reducirlas más. Si usted quiere lo puede hacer, pero este tamaño de follaje está lo suficientemente proporcionado para el tamaño del árbol. Vean que el grosor no es mucho, no es un árbol muy grueso, pero el follaje acompaña muy bien el tamaño del grosor, del tamaño del árbol, perdón, con el tamaño del follaje. Si esto fuera, o sea, si este árbol fuera de este grosor, yo tendría un problema muy grave con el tamaño de las hojas. Por eso les hice el ejemplo. Imagínense ver esta hoja por ahí guindando en este árbol. Sería obviamente algo desastroso respecto a lo que follaje y proporción de tamaños respecta. Ahora, de nuevo, otra cosa que tenemos que considerar es cuando tenemos árboles de hoja compuesta. Las hojas compuestas son muy grandes. Ejemplo, la jacaranda, un ejemplo, el lorito, el guachipelín. Hay muchas hojas compuestas, por nombrar 3 especies nada más que recuerdo así en este momento, que son de hoja muy grande. ¿Se pueden reducir? Sí se pueden reducir, pero también ocupamos un tronco proporcionado al tamaño de la hoja. Esto es algo súper importante. Vean este otro caso. Esta es una chiflera. Como les dije, los que conocen las chifleras, las hojas son bastante grandes, pero por el medio de la poda y la constante defoliación con este árbol, yo he logrado reducir la hoja a este tamaño. Se lo voy a mostrar un poquito más de cerca para que usted la pueda ver. Vea el tamaño. Ahí se puede ver. Ve el tamaño de la hoja. Es súper pequeña. ¿Eso cómo lo he logrado? Con las constantes podas. Obviamente, aquí hay hojas todavía muy grandes. Bueno, tampoco tan grandes, pero ¿qué hago yo? Aquí va otro consejito. Cuando yo tengo hojas muy grandes en un árbol que yo sé, como este o como este, que necesito reducirle la hoja lo más que pueda, yo lo que hago simplemente es quitarle las hojas más grandes. Vea que aquí hay hojas todavía más grandes, ¿verdad? Yo lo que hago es quitarle las hojas más grandes que encuentro y eso ayuda a reducir todavía más el follaje. Voy dejando las hojas más pequeñas que me encuentro. Entonces, casi que por selección, el árbol va reduciendo el follaje. Voy quitándole las hojas grandes porque tienen mucha fuerza, están jalando mucho nutriente, están jalando mucho recurso de la raíz hacia arriba. Entonces son ramas y hojas que se están desarrollando muy fuerte. Cuando yo quito esas y le doy campo únicamente a las que están más pequeñitas, doy espacio para que ellas sean las que prosperen, que ellas sean como las que dominen lo que es el follaje y eso ayuda a la reducción. Ahora, surge la pregunta, ¿cada cuánto debo yo defoliar un árbol? Y esa es una pregunta que me la hacen bastante seguido y me parece que es importante tocar ese punto. Hablando de ficus, un bonsai de ficus, un árbol de ficus, se puede defoliar, yo diría que sin problemas, 2 veces al año, o sea, cada 6 meses. Porque tenemos un periodo donde defoliamos el árbol y tiene 6 meses de tiempo para que vuelva a brotar, para que madure el follaje, para que alargue sus ramas, para que engruese, para crear ramificación y todo lo demás que comprende el desarrollo y el diseño de un bonsai. Entonces, 2 veces al año se puede defoliar, se aplican estas técnicas y se empieza a reducir el tamaño de la hoja. Recuerde que entre más pequeñita la hoja todavía se ve mejor el árbol. La otra es ir seleccionando simplemente las hojas más gruesas, las hojas más grandes, irlas quitando y dejando cada vez más el follaje más pequeño y ayudándole al árbol un poco por ahí para que vaya redistribuyendo esa energía que algunas hojas están consumiendo demasiado y dejo que las otras maduras que están pequeñitas sigan tomando el control
del total del follaje. En realidad es un tema bastante simple, pero que necesitamos tomarlo en cuenta. Cómo reducir la hoja, cómo trabajamos el árbol cuando el árbol está defoliado, ¿ok? En el tema de defoliado también está la defoliación parcial, que eso es para nivelar la fuerza del árbol. Cuando yo tengo una parte, una porción, una rama, digamos, que esta rama yo la ocupo engrosar mucho y no está moviéndose todo el árbol, el resto está activado y esta se está quedando rezagada, yo defolio parcialmente el árbol y dejo esta rama sin tocarla. La dejo con el follaje. Eso lo que va a hacer es que toda esta energía que se está consumiendo acá se redireccione a la parte que yo necesito y esta coja fuerza. A veces reacciona a la primera, a veces que hay que hacerlo varias veces, pero dándole al árbol siempre un tiempo prudente para que vuelva a crecer, vuelva a regenerarse, madure su follaje y si no se activó, se le da ese tiempo, se abona, se asegura que el árbol esté saludable, se asegura que el árbol esté activo y se vuelve a defoliar parcialmente para ayudarle a la rama que necesitamos o a la porción del árbol que necesitamos desarrollar con más fuerza. Vea que todo esto va de acuerdo a lo que es el trabajo con follaje. Y yo tengo un último ejemplo por acá. Tengo este pequeñín por acá. Esto es un Ficus tigerbark y yo les voy a enseñar el tamaño de algunas hojas. Voy a cortarle una aquí para que usted pueda ver. Voy a buscar la más grande que me encuentre por ahí. Creo que es esta. Y les voy a enseñar lo que puede reducir una hoja de tigerbark, que esto es un ficus. Esta es la hoja normal. Ahí usted puede verla. Y por acá les voy a enseñar lo que puede reducir la hoja. Vea la diferencia en tamaño que tiene la hoja, digamos que normal, entre comillas, porque esta hoja ya ha reducido bastante. Y vea el tamaño de lo que puede reducir la hoja con las podas, con los defoliados, controlando la humedad, todo eso. Vea el tamaño que puede reducir. Es que esto cabe prácticamente, se me cayó. Esto puede caber prácticamente en la yema de un dedo. O sea, es que es muy, muy, muy pequeñito. Y el árbol como tal, pues es bastante pequeño también. Usted lo puede ver ahí. El follaje, ya sí el árbol tiene el follaje bastante reducido porque las hojas de los tigerbark son mucho más grandes. De hecho, vean, por acá se ve una hoja bastante grande, pero sí se logra apreciar hojas todavía más pequeñas. Entonces quiere decir que esto todavía puede reducir muchísimo más. Yo lo tengo ahí simplemente creciendo para poder enriquecer un poco lo que es la ramificación. Ya les toca un poquito de refinado, eso lo haremos en otro video, pero es para que usted pueda ver que en árboles de este tamaño podemos tener follajes reducidos. Ahora, una pregunta más o una cuestión más que tenemos que considerar: ¿todos los follajes reducen? Yo me atrevería a decir que sí. ¿Todos reducen a esas proporciones? No. Ahí está el tema. Por eso es que al inicio yo les dije que una de las partes principales es la observación. ¿Observación en dónde? Usted va a viveros, lo busca en la naturaleza, busca todo lo que pueda referente a la especie. Ojalá en vivo, no en foto, porque en foto a veces cuesta mucho. Pero todo este tipo de características se hacen observando la especie, cómo se comporta en la naturaleza y ver qué tanto puede reducir. Si usted ve que eso reduce lo suficiente, usted dice sí lo puedo trabajar. Hay gente que agarran la hoja para reducirla. Digamos, yo tengo la hoja así grandota, entonces lo que hacen es que la doblan por la mitad y hacen esto. Hacen un corte así como en bisel y ya reducen la hoja un poco más. Vean, yo no voy a decir si esto se puede hacer, si esto no se hace, si esto es bien visto o no. Yo lo que digo es que no es natural, ¿verdad? Esto se hace a veces en hojas para cuando el árbol no ocupa ser defoliado de momento y está muy tupido. Esto lo que hace es abrir más espacio entre follaje para que pueda entrar la luz interna y el árbol siga brotando fuerte. Por un tema de salud momentáneo se le podría realizar al árbol.
habría que estudiarlo bien y ver si es necesario hacerlo o no. Por eso es que yo no soy de decir esto no se hace, esto sí. Yo les hablo de lo que a mí me ha funcionado y ustedes con su experiencia también pueden ir funcionando, pueden ir practicando y probando varias alternativas y ver qué les funciona para sus árboles, ¿ok? Pero esta es una opción que yo honestamente no la utilizo, el cortar las hojas así en bisel. No me gusta el acabado, no soy de hacer este tipo de cosas, pero en fin. Es una opción y quería compartírselas para que ustedes lo puedan también valorar. Pero con observación, ver el follaje, qué tanto se puede reducir, eso lo logramos viendo con dedicación, con bastante atención los árboles, ver qué tanto puede reducir y cuando usted encuentra hojas diminutas dice, se puede hacer y vamos sobre eso. ¿Qué se aplica? Defoliados, se aplica controlando el riego, se aplica controlando también, ojo, la fertilización. Recuerden que un abono muy alto en nitrógeno lo que va a darle al árbol es mucha estimulación para producir follaje. Entonces, si usted pone un abono muy fuerte con nitrógeno y lo que está buscando es reducir follaje, no le va a funcionar o va a tener mucho problema. La reducción del follaje en este caso es cuando ya tenemos una estructura más hecha, más establecida en nuestro árbol. Esa estructura ya una vez que logramos engrosar ramas, ya que tenemos el tronco que queremos, ya empezamos con el tema de reducción de follaje. No se preocupe si lo que tiene es un arbolito delgadito, usted lo que quiere es engrosarlo, no se preocupe por reducir el follaje porque no lo va a lograr. Y si lo logra, va a perder el tema del grosor, del engrosamiento, el desarrollo y la estructura, que era lo que debió hacer de primero para luego empezar a reducir el follaje. Esto de reducir follaje se puede hacer en cualquier momento, pero se recomienda o es más lógico hacerlo cuando ya tenemos o un tronco de este grueso, que esto ya pues engrosarlo ya la verdad no, y de momento yo no quiero reducir el tamaño de estas hojas porque apenas están naciendo, apenas son brotes nuevos que yo simplemente ahorita voy a ponerlos en posición y voy a dejarlo crecer para empezar a ganar grosor en lo que es la ramificación, luego cortar y todo el proceso de ramas. Cuando yo lo tengo hecho, empiezo ahora sí con reducción de follaje. Pero es importante, antes de empezar un proyecto con un árbol muy joven, saber qué tan grandes son las hojas, qué tanto las puedo reducir para en un futuro no tener problemas y decir, uy, ya tengo el árbol formado y no logro cambiar este tamaño de hojas y necesito desarrollar un árbol todavía más grande, o desechar ese trabajo que hice, el tiempo que gasté, los años, el esfuerzo, las macetas, el abono y lo demás, porque el árbol todavía no me sirve, no está proporcionado. Así es que son este tipo de consejitos prácticos que nos pueden ayudar y hacer la vida un poco más sencilla, hacer el trabajo un poco más fácil y proyectarnos adecuadamente hacia lo que el bonsái, nuestros árboles van a llegar a ser en un futuro. Así es que esto fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado. Si le quedó alguna duda, ya lo sabe, hágamelo saber en los comentarios al pie de este video. No olvide darle like a mi página en Facebook y suscribirse a su canal de videos, Mi Taller de Bonsái, para aprender haciendo. Nos vemos, chao.